Pues a vosotros, amados hermanos, sean tan amables de ocupar su lugar. Bueno, pues después de haber tenido un sábado fraterno con nuestros hermanos allá en Ixtapaluca, retomamos actividades aquí en el santuario y pues sean bienvenidos, hermanos, cada uno de ustedes a este lugar. Y bueno, pues tenemos entre nosotros a nuestro hermano Andrés Pérez Jr., su esposa Esther Rodríguez y toda la descendencia que Dios les dio. Gloria a Dios, ¿verdad? Bienvenidos, familia Pérez Rodríguez, Dios les bendiga. Qué gusto que estén aquí. Nuestros hermanos pertenecen a la iglesia en El Salado y pues son también familia de nuestra hermana Azucena y de nuestro hermano Arturo. Pero también familia nuestra en Jesús, Dios les bendiga. Gracias a Dios por su presencia. Sean bienvenidos, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues abramos la escritura en Filipenses capítulo 4, versículo número 2. Después de haber tenido también, hermanos, un mes de mucha actividad por pues nuestro aniversario, damos gracias a Dios por 45 años de fidelidad, hermanos, y pues seguimos caminando hasta que Dios nos lo permita. Y retomando la serie sobre la iglesia, hermanos, en particular el tema del perdón, dice capítulo 4, verso 2 de Filipenses: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Amén. Voy a hacer, hermanos, una remembranza porque ya pasó algo de tiempo que yo inicié este tema dentro de la serie de la iglesia, este tema del perdón, como una necesidad para preservar la unidad, hermanos, del cuerpo, el perdón. De hecho, el perdón, hermanos, es un pilar esencial de la fe de la iglesia y representa, hermanos, un acto de gracia y un acto de misericordia. No es fácil. No sabe usted la cantidad de personas que constantemente, cuando yo les digo, es que es necesario que tú perdones, dicen, no, pero ¿por qué? No, es que no. ¿Cómo puede ser así tan sencillo? No. Y yo sé, hermanos, que no es algo fácil porque implica renunciar, hermanos, a nuestro derecho de cobrar venganza. Implica dejar morir nuestro yo vengativo y de resentimiento, pero es a través del perdón que encontramos verdadera libertad y verdadera paz, hermanos. Jesús, en su ministerio, nos mostró que el perdón es un acto de amor y también de valentía. Porque para perdonar, hermanos, tiene uno que ser valiente. De verdad. Es una decisión no apta para pusilánimes, ¿no? Como decía una película, el título de una película, sin lugar para los débiles, ¿verdad? No hay lugar para los débiles, hermanos. El perdón es un acto de coraje y valor. Y es que no habrá unidad en la iglesia, hermanos, ni en ningún vínculo social, llámese familia, llámese matrimonio, llámese entorno laboral, cualquier aspecto, hermanos, que implique la interacción de dos o más personas. Si no existe el perdón, no habrá verdadera unidad. No habrá verdadera unidad. Mientras existan corazones que se nieguen a perdonar, no habrá verdadera unidad. Y nos damos cuenta, hermanos, con mucha frecuencia cómo nosotros somos víctimas del enojo. Y enojarse en sí mismo no está mal, hermanos. No está mal. Es una de las emociones que Dios nos dio. Hay algunos teóricos, algunos estudiosos que estudian las emociones y dicen, es que hay emociones positivas y emociones negativas. Pero hay otros que difieren, entre ellos yo, hermanos, porque todas las emociones Dios nos las dio. Lo cual implica que, como dice el texto, ¿verdad? En Génesis, que todo lo que Dios hizo era bueno. Y bueno, hermanos,
en grande manera. Y fue Dios el que nos dio eso. Nos dio emociones como alegría, nos dio emociones, hermanos, como sorpresa, nos dio emociones como tristeza, nos dio emociones como enojo también, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Cuando esas emociones nos dominan a nosotros. Ese es el problema. Cuando yo no sé cómo canalizarlas, cuando yo no sé cómo sujetarlas, cuando yo no sé cómo controlarme y entonces me desbordo. Y escuchamos a personas decir, es que no sé qué fue lo que me pasó, por un momento me perdí y me le fui encima, ¿no? Sentí yo mucho coraje, me le fui encima. O si no controlamos la tristeza, por ejemplo, podemos caer en una depresión profunda. En realidad hay un problema cuando nosotros no tenemos conciencia de que las emociones pueden ser controladas y gobernadas por el Espíritu. Si no fuera así, Pablo no diría, airaos, pero no pequéis. Y da otra clave, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, enójate, pero que la muina no te dure tanto. Que se te pase rápido. ¿Alguna vez usted se ha enchilado con chile, con picor? ¿Sí? ¿Cuánto le dura lo picoso? 3 días. Pues es que sigue come y come, se sigue enchilando. A ver, depende el chile. Bueno, vamos a poner un promedio. ¿Cómo cuánto? 1 hora máximo. Máximo, dice. Pues vamos a decir 30 minutos, 40 minutos más o menos por ahí, ¿no? ¿Sí? De desenchilarse. Ah, claro, porque se da uno cuenta que eso es desagradable, que eso causa malestar, causa dolor incluso, porque arde, ¿sí o no, hermanos? La lengua arde y de repente dicen, ay, ya me está ardiendo todos los cachetes y ya todo me está ardiendo. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que sucede, se enciende la persona cuando se enchila. Por eso en México, hermanos, utilizamos como un sinónimo del enojo, enchilarse. Ya te enchilaste. Sí, pues ya te enojaste, ¿no? Ya te prendiste. Ya te calentaste, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Pues una media hora, unos 40 minutos se baja. El picor, hermanos, es algo natural, a menos que la persona siga comiendo chile. Entonces pues, no va a tener descanso, ¿verdad? No va a tener alivio. Pero ¿cuánto le dura a usted lo enchilado emocionalmente? A ver, ¿un día? 2 días, 3 días, una semana, ¿verdad? El perdón no es fácil, hermanos. Con demasiada frecuencia nos enojamos con el otro. Y yo me he dado cuenta que hay una constante, hermanos. Mire, se enoja uno muchas veces porque uno espera que el otro reaccione como uno mismo. Se enoja uno porque uno dice, es que yo no haría eso, pero el otro sí lo hace. Y entonces me enojo. Digo, pero ¿por qué hace eso? Yo sería incapaz de hacer eso. Y entonces el enojo viene en realidad porque la otra persona no es como yo. Ni siquiera es como yo quisiera que fuera. Y entonces hay un enojo, ¿verdad? Porque no salen las cosas bien, porque hay se comete un error, porque hay alguna situación que le causó malestar, está en desacuerdo, etcétera, ¿no? Hay diferentes motivos por los cuales una persona se puede enojar. Y lo mismo sucede en los vínculos, hermanos, como hermanos en Cristo. De repente, pues alguien dijo algo, alguien hizo algo. En esta semana platicaba con mi hermano Jorge y hacíamos referencia a algunas personas que pues han fallecido recientemente, ¿no? Y me decía mi hermano, y yo me siento triste porque a algunos de ellos yo les pregunté acerca de cómo estaba su relación con Dios y si habían visto algo, ¿verdad? Si habían escuchado algo, si en algún momento alguien los desilusionó, si alguien los ofendió o si alguien los traicionó, incluso como parte de la iglesia. Decía mi hermano Jorge, y yo les digo, pero Dios no te falló. Y esa plática me hizo recordar a mi padre porque él siempre decía eso. Bueno, yo te fallé o la familia tal te falló o el pastor o los líderes o tal,
Pero ¿y Dios? ¿Acaso Dios también te falló? No, pues no, entonces vuelve, ¿no? Pero lamentablemente algunos de estos que mencionábamos en la semana no tuvieron esa oportunidad, hermanos, de volver a la comunidad. Si pudieron volver a Dios, pues bendito sea el Señor, ¿verdad? Él sabe lo que pasaba en sus últimos momentos, pero no pudieron vivir volver a vivir en la vida de la comunidad, hermanos. Y es que lamentamos algo que se dice, algo que se hizo, o incluso algo que se dejó de hacer. ¿No le ha pasado a usted algo así? Y vimos también, hermanos, tres aspectos importantes en relación con el perdón. Uno, la fragilidad de la unidad. Es bien difícil, hermanos, mantener la unidad y es muy fácil quebrantarla. Por cualquier cosita puede venir a menos, puede fracturarse. Pero se nos olvida, hermanos, que la iglesia está compuesta por personas imperfectas. Hace poco estaba yo leyendo un libro que se llama Cuando dos pecadores dicen sí, acepto. ¿Verdad? Porque yo no me caso con una persona que es todo bien, todo miel sobre hojuelas, un lecho de rosas, que nunca se equivoca. No, hermanos, hay situaciones desde, insisto, la pareja, ¿no? Desde la pareja hay situaciones. Si la familia crece y hay hijos, hay situaciones con los hijos. Y ya no digamos con los extendidos, ¿no? Los cuñados, las nueras, los yernos, y tíos, abuelos, y así, hermanos, ¿no? Y en la iglesia es igual. Entre más grande es la comunidad, más probabilidad de que aparezcan mayores problemas, hermanos. Aunque el hecho de que sea una comunidad pequeña tampoco los exime, ¿verdad? Pueblo chico, infierno grande, dicen algunos, ¿no? Porque se generan roces, hermanos, inevitablemente se generan roces, hay diferencias, hay ofensas. También, hermanos, está el peligro del resentimiento, es decir, como si fuera un veneno que va carcomiéndome desde adentro de lo más profundo y cada que veo a la persona vuelvo a sentir ese coraje, ese ardor, hermanos, esa molestia. Y por eso es que algunos llegan a decir incluso, a ese ni me lo menciones, en palabras no cristianas, ¿verdad? A ese ni me lo menciones. O bien, ese no lo soporto, no lo puedo ver. Ni en pintura, dicen, ¿verdad? Ni en pintura. Yo conocí el caso, hermanos, de una familia que el padre de familia hizo muchas cosas tristes, nada acordes a la voluntad de Dios ni a lo que se esperaba de un hombre que fuera líder de hogar espiritualmente. Y entonces se fue, los abandonó y se fue. Y entonces la familia dijeron, hay que quitar todos sus cuadros. Todo lo que nos recuerde a él hay que quitarlo. Todas sus cosas hay que quemarlas, regalarlas, venderlas, echarlas a la basura. Pero nada que nos recuerde a esa persona. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde fue la herida en esa familia? ¿Verdad? ¿Hasta cuánto resentimiento se genera, hermanos? Que no podemos ya ni verlo, ni oírlo, ni saber nada. No queremos saber nada de las personas. Y por eso, hermanos, muy, muy tristemente escuchamos a algunos que dicen, no, de la iglesia, no, yo no quiero saber nada de la iglesia. No quiero saber nada de los hermanos. Hace tiempo me decía una hermana me decía, hace años me decía, no, pues es que se predica una cosa y hacen otra. Bueno, ¿qué te puedo decir? Todos estamos en el mismo canal, ¿no? O sea, yo, por supuesto, en ocasiones digo una cosa, hago otra, por supuesto. No me excuso, más bien me reconozco. ¿Pero acaso tú no? Yo le preguntaba, ¿acaso tú no? No, sí, pero no me cambies el tema, dice. Estoy hablando de los hermanos. Sí, hermanos, porque se nos olvida que somos seres imperfectos. Cuando yo tomo algo muy serio en contra de mi cónyuge, se me olvida que mi cónyuge también es imperfecto. En contra de mis hijos, se me olvida que mis hijos también son imperfectos, por muy bien educados que sean, por muy arraigados que tengan los valores cristianos, se van a equivocar, van a cometer errores y eso me va a provocar a mí molestia.
Pero hay un peligro, hermanos, en que se vuelva un resentimiento. Colosenses 3:13 dice, hermanos, que la solución es perdonar. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo los perdonó, perdónense también ustedes. ¿Sí? De la manera que Cristo los perdonó, perdónense también ustedes. Y es que perdonar, hermanos míos, no es opcional. Es el soporte necesario para vivir en unidad en Cristo. De hecho, en uno de los materiales, hermanos, que consulté para esta serie de la iglesia y en este tema en particular del perdón, dice, ¿cómo puedo perdonar cuando no lo siento? Que es una de las excusas más socorridas, es que no me nace perdonarlo. Y como no me nace, yo siento que soy entonces falso, que soy un hipócrita, porque no lo siento. Y esa es una trampa, hermanos. Caer en la trampa de las emociones, de que las emociones sean las que me gobiernan a mí. Como siento bonito, amo a mi cónyuge. Cuando ya no sienta bonito, váyase por allá. Cuando siento bonito, no, ven, abrázame. Cuando no, suéltame, no me toques. Es una trampa, hermanos. Los cristianos no nos guiamos por las emociones. Un día usted puede estar muy contento y al chico rato usted puede estar muy, muy frustrado, muy enojado. Pero no puede dejarse gobernar ni por lo uno ni por el otro. De hecho, eso se llama templanza. Como parte del fruto del Espíritu dice templanza. Dominio propio. Yo no me dejaré dominar por nada, dice el apóstol Pablo, incluyendo las emociones. Cuando, por ejemplo, usted ha escuchado acerca del gran chasco, ¿no? Cuando se vaticinó que la llegada de Jesucristo hace más de 100 años, ¿no? Los adventistas, de ahí su nombre, ¿no? Advenimiento, o sea, regreso de Jesús. Y dieron una fecha, ¿no? Tal fecha. Va a regresar. ¿Y sabe qué hizo la gente? Muchos por miedo comenzaron a quitarse la vida. Otros por decir, bueno, pues ya ni voy a necesitar mi casa, te la regalo. ¿Sí? Mi carro, te lo regalo, ya no lo voy a necesitar. Pues vámonos a otro lado y vamos a hacer otras cosas, ya va a venir el Señor. No podemos, hermanos, dejarnos gobernar por las emociones que sentimos en el momento. Debemos de someterlas al Señor en el espíritu que Él nos ha dado de dominio propio. Las iglesias locales están formadas por miembros y pastores imperfectos. Todos cometemos errores, todos pecamos. Sí, todos en ese sentido somos hipócritas, hermanos. ¿Sí? Sin embargo, la unidad de la iglesia se quiebra cuando algunos de los miembros se niegan a perdonar y permiten entonces que gane el orgullo. El perdón, hermanos, si queremos verlo de alguna manera, es como ese pegamento que une las partes rotas. Tiene remedio. Yo platicaba en la semana anterior con algunos matrimonios y les decía, a lo mejor ustedes sienten que ya su matrimonio no tiene esperanzas, que ya se fue por la borda, que ya se cansaron de intentar y vienen bien rotos. Pero Dios puede restaurarlos. Pero ¿cuándo no se logra eso? Cuando gana el orgullo, hermanos. Cuando gana el orgullo, es imposible que haya armonía, perdón y restauración. Y entonces yo les ponía el ejemplo de las vasijas. Kintsugi, ¿han escuchado eso? ¿Ese término? Kintsugi, ¿no? Es una técnica japonesa, hermanos, en donde normalmente uno se rompe algo y dice, no, ya tíralo, ya ni modo, ya fue. Pero ellos tienen en alta estima, hermanos, su loza o sus vasijas, todo lo que ellos tienen, jarrones y demás, de porcelana, son de alto valor para ellos, mucho valor para ellos. No económico, sino afectivo, hermanos. Y entonces cuando alguien por error lo llega a romper,
En lugar de desecharlo, lo que hacen, hermanos, es juntar los pedazos, llevarlos a un lugar especial, hermanos, y hacen una pasta, hacen una mezcla con polvo de oro o con polvo de plata, hermanos, y lo revuelven con el pegamento y unen esas piezas hasta dejarla lo más parecido, porque nunca será igual, pero lo más parecido a lo que era, es decir, que recupere su funcionalidad, pero lo que me llama la atención, hermanos, es que uno generalmente lo que buscaría es que no se vieran las grietas. Uno diría, no, pues que no se vean, que sea lo más pegado posible y a lo mejor hasta ponerle por ahí un retoque con pincel o algo para desaparecer la huella que dejó esa ruptura. Pero aquí, hermanos, se trata de resaltar la ruptura, de decir, bueno, sí se rompió, pero mira, se pudo pegar, se recuperó y ahora esas rupturas, esas grietas que se ven ahí, esos caminos que se forman, dan testimonio de que tuvo remedio, de que se pudo reparar. Y lo lucen, hermanos. Lo presumen, no lo reparan. Dicen, bueno, ya no está para exhibirlo, ya hay que ponerlo ahí abajo y correr una cortina o cerrar las puertas. No, lo vuelven a poner en su lugar y entonces se crea, hermanos, una obra de arte bellísima. Y cuando alguien la ve, dice, ah, mira, se rompió, sí se rompió, pero mira, se restauró. Y ahora es más valiosa todavía. Ese perdón es lo que permite unir, hermanos, las piezas rotas. Sin perdón, las relaciones se destruyen. Sin perdón, la comunidad se desintegra. Pero con perdón, hermanos, nos sostenemos y crecemos juntos. Por eso yo les decía en aquella ocasión, hay que identificar si en nuestro corazón hay resentimiento hacia algún hermano o hacia algún miembro de nuestra familia. Y les dije, tómense unos segundos y traigan a su mente si hay alguien que les cause buena, que les provoque enchilamiento, resentimiento, y entonces decidan soltarlo. Resulta, hermanos, que la persona agraviada piensa que al mantener ese rencor está aprisionando al ofensor. En realidad, quien está en prisión es el agraviado. Y por eso es que hasta más coraje le da que el otro ande como si nada. Y míralo, ahí anda ella por la vida, ahí anda el otro por haciendo y deshaciendo, como si bien que sabe lo que hizo, a veces ya ni se acuerda lo que hizo. Sea porque lo hizo a propósito de olvidarlo, o sea porque definitivamente no se acuerda, pero yo sí. Y en el día del juicio yo me voy a levantar en su contra. De ese tamaño, hermanos. Cuando el Señor diga, hay alguien aquí que impida que entre a la derecha a celebrar y las bodas del Cordero. Dice la hermana. Mayormente es una mujer. Eso es en serio. Mayormente es una mujer porque es la que más tiene tendencia al resentimiento. Por eso pierde sus órganos, ya les dije. Que ya la operaron de la vesícula, que ya la operaron del apéndice, que ya le salieron úlceras ahí en el estómago, que ya tiene colon irritable, que ya no funcionan los intestinos, que ya esto, lo otro, que así pasa, hermanos, las emociones son así. Dígame, ¿quién sufre más de migrañas? ¿Mujeres o varones? Las mujeres, hermanos. Las mujeres sufren más de migraña, porque son las que más se envuelven por las emociones y, ay, y ese no sé qué, ay. Y luego, tum, 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 tum. Y luego, ay, no me hablen, ay, me duele, ay, es que apaguen todo, ay, es que no hagan ruido, ay, es que... Y luego de repente estamos platicando bien, algo pasó, ya se enojó, y luego, ay, ya me duele el estómago. ¿Sí? ¿De qué se acordaron?
Miren, con frecuencia también la mujer sufre mucho de dos cosas, o estreñimiento o lo opuesto. Mayormente es la mujer. O está estreñida o está todo lo contrario, suelta y resuelta. ¿Sí? Todos esos son males emocionales, hermanos. Pero fíjense cómo el no tener gobierno sobre nosotros nos causa conflictos. Ahora, vamos a trasladarlo a la iglesia. ¿Qué es más típico que se dé cuando hay un problema? ¿Que dos hombres se dejen de hablar o que dos mujeres se dejen de hablar? A veces sí, pero le voy a decir lo que hace el hombre es, pues total, ¿ya? Allá él, ni modo. Yo sigo saludando. ¿La mujer qué hace? ¿Sí o no? Es, ahí viene la hermana, esquiva, evita, se esconde. Cam, cambia de nombre, dice, a esa, a esa. Es que esa tiene su nombre. Ah, no, y peor aún, y pobre de ti si tú también la saludas. Ahora, así es, así es. Puritita, ¿verdad? Por eso luego se hacen problemas no solo entre dos, sino entre familias completas. Un día llegué a una congregación. ¿Se acuerdan de esta obra genial de Shakespeare, ¿no? Romeo y Julieta. Que eran dos familias que se odiaban a muerte, ¿no? Y resulta que entre ellos se enamoran los hijos, ¿no? Problemón. Bueno, llegué a una congregación donde había así dos familias muy grandes y una familia se sentaba de este lado y la otra familia de este lado. Y los de aquí no le hablaban a los de acá y los de acá no le hablaban a los de acá. Y cuando me dijeron la situación, yo me rehusaba a creerlo. Dije, no puede ser. No, no, no puede ser. No, pues sí, sí pudo ser. Y entonces cuando yo platicaba con uno de ellos, así de cada bando, porque así se forman bandos, decía, oye, ¿por qué no le hablas? Y decía, no sé, no sé, nada más nos dijeron, con los de allá nada. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Uno de ellos me dijo, creo que porque los abuelos se pelearon. Fíjense, estoy hablando en serio. Saludos. Saludos porque ya cambió eso, gloria a Dios. Pero cada cosa que ve uno, hermanos, imagínense hasta qué punto llegan generaciones. ¿No pasa eso en los pueblos? Que ahí están los García con los López, ¿no? No se pueden ver, no se pueden ver. Y si uno la rasca, no es asunto de ellos, es asunto de los padres, los abuelos, los tatarabuelos, los hermanos. Pero se vienen heredando rencores, enemistades. Sí, exacto, los envenenan, ¿verdad? Los envenenan. Es como la mamá que le dice a los niños, no le hables, tú no les hables. Oye, pero tú no les des, tú no esto, tú no lo otro, vente. ¿Y qué está formando en esos corazones, hermanos? Pues distanciamiento, ¿verdad? Y luego resulta que ya no quiere venir a la iglesia. Pues si todo el tiempo te escuchó despotricar, pues ¿cómo va a querer venir? Hay que ser muy sabios, hermanos, hay que ser muy cuidadosos respecto a qué cosas puede uno decir y qué otras cosas no puede decir. Desde que mis hijos eran pequeñitos, no, hombre, estaba mi hija sobre todo así, pero sí, a todo lo que da el radar. Ti, 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 ti. Entonces yo le decía a mi esposa, ciertos temas no los vamos a platicar. Y me decía, no, pero es que no lo vamos a platicar.
Ya hasta después ya entendió por qué dice, no, si es que ella está con todo, claro que está con todo. Hay que estar atentos, hay que cuidar, hermanos, los corazones de los demás. Porque ahorita van a ver el conflicto en el que se mete uno. Suelte la deuda. Cristo nos amó tanto que murió en una cruz para perdonarnos, hermanos. Sin que lo mereciéramos, por cierto. Merecíamos lo opuesto. Pero el Señor nos amó. Y eso es esencial para la unidad de la iglesia. Ahora, en nuestro texto, hermanos, que estamos trabajando, la comunidad de Filipos fue la primera congregación cristiana establecida en toda Europa. Fue fundada por el apóstol Pablo alrededor del año 50 después de Cristo. Y miren, se caracterizó por su profunda generosidad, su fidelidad y su estrecho vínculo de afecto con el apóstol. Es decir, era un buen lugar, hermanos, donde había florecido el evangelio. Era un buen lugar donde valía, hermanos, la pena hacer iglesia. No había casi judíos, por lo tanto, la mayoría de los que componían la iglesia eran gentiles. Muchos de ellos tenían una posición económica considerable porque a esa ciudad de Filipos se le consideraba como una mini Roma. Porque muchos soldados romanos que habían servido en el ejército, al momento de retirarse, les otorgaban tierras ahí en Filipos y les daban, hermanos, por supuesto, una muy buena compensación por su servicio. Y entonces ellos se iban allá, hacían fincas y tenían ahí sus huertos y era una ciudad próspera. Y muchos de ellos, por eso tenían, hermanos, en alta estima la ciudadanía romana. Es justamente ahí en Filipos donde Pablo les dice, mas nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos. Llevándolos, hermanos, a un nuevo nivel de comprensión de que si deberían estar orgullosos, no era por ser romanos, sino por ser hijos de Dios. Pero era una ciudad, hermanos, que estaba también compuesta por una diversidad de personas de diferentes orígenes sociales y culturales, pero también tenía otra particularidad. Eran, hermanos, una iglesia, una comunidad que desde sus inicios contó con mujeres líderes en la iglesia, serviciales, trabajadoras, luchadoras, dispuestas. Una de ellas, que por cierto también tenía muy buenos recursos económicos, era Lidia, la vendedora de púrpura, ¿se acuerdan? Como dice que hablando Pablo el evangelio, Dios abrió el corazón de Lidia y Lidia los invita a su casa y abre su casa para que inicie ahí la iglesia. Mujeres, hermanos, que dieron todo por servir a Cristo. Pero también, hermanos, era una comunidad que sufría hostilidad por parte de su entorno, que se veía amenazada por falsas enseñanzas. Y además del fuego de afuera, también estaba el fuego interno. También había tensiones al interior, divisiones internas, propiciadas, hermanos, por el orgullo, por la búsqueda de estatus. Un problema que Pablo tuvo que abordar de manera directa. Y miren que Pablo se encontraba a muchos kilómetros de distancia. Él estaba preso en Roma, esperando la audiencia con el César. Desde ahí escribió la carta a los filipenses, la carta que se conoce, por supuesto, como la carta del gozo. En medio de la adversidad es cuando Pablo, estando en prisión, les dice, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos en el Señor. Aún en medio de la adversidad, Pablo tiene esto en mente. Pero cuando llega al capítulo 4, ahí empezaron los problemas, ¿no? Como también corrigió problemas en Corinto, por supuesto, cuando les dice, les reconozco que han seguido mi ejemplo, pero en esto que viene a continuación, ahí sí no los alabo. Los excesos que cometían en la cena del Señor. Ahí sí no. Ahí sí reprobados todos. Pablo hace constantemente esto porque la Biblia no está todavía conformada, no existen todavía los evangelios, no hay forma de saber cuál es la voluntad de Dios de manera escrita, y lo que hacen los hermanos es preguntarle a Pablo. Vamos a preguntarle a Pablo
¿Qué respuesta a la luz de lo que Cristo le ha mostrado puede darnos para conducirnos? ¿Y qué cree? Los corintios le escriben: oye, los de Cloé andan ahí causando problemas. Y entonces Pablo dice: sé que ustedes están causando divisiones en Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Y comienza a combatir ese concepto tan terrible que tanto daño hace a la iglesia de separatismo, ¿verdad? Pues algo similar sucedió aquí en Filipos. Porque a través de una carta le dijeron: oye, ¿qué hacemos con Evodia y qué hacemos con Síntique? ¿Ya se dio cuenta? Dos mujeres. Y un camino solamente: el perdón. O sea, dése cuenta, hermano, el problema no estaba entre Juan y Heráclito. No, el problema estaba entre Evodia y Síntique. Estos pasajes, hermanos, nos revelan que probablemente había amargura, resentimiento y conflictos manifiestos entre estas dos mujeres. Ahora quiero decirle, no eran cualquier mujer. Porque nosotros tenemos identificados seguramente a quiénes son los que causan más conflictos, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la iglesia. Y entonces dicen: oye, que fulana ya se enojó con su... Ah, sí, pues era de esperarse. Es normal porque así son. O que fulano con sutano, esto, lo otro. Ah, ¿cómo no? Pues ve nomás cómo son. Siempre están causando problemas. Era de esperarse, era cuestión de tiempo. Pero no era el caso de Evodia y Síntique. Por eso, hermanos, la desesperación de la iglesia en Filipos de decir: ¿cómo vamos a hacer para resolver este problema? Porque le voy a decir otra cosa importante. Los problemas empiezan así, hermanos. Todos los problemas empiezan así. Y si no se atienden, comienzan a... ¿Sí o no? ¿Se ha dado cuenta? Es una persona que llega y me dice: me voy a divorciar. Eso ya es gravísimo. Eso no empezó hoy, ni ayer, ni antier. Eso viene mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Incluso es posible que vengan cargando resentimientos desde que eran novios. Es más, resentimientos hasta desde antes de que se conocieran. Sí. Puede venir la esposa y decir: es que este era un don Juan. ¿Lo viste? Pues no, pero me contó. Ya por eso pleito. Es que ella anduvo con uno y con otro y tú la viste, era tu novia, ya la conocías. Pues no, pero ¿qué es eso de andar así? Ya desde entonces, rencillas, problemas, amarguras y resentimientos. Pablo se había enterado, aún estando en una prisión romana, aún estando encadenado, que dos mujeres estaban peleando, y esa pelea no era un hecho aislado, hermanos. Estaba provocando una división en la iglesia. Ese no era un asunto nomás entre ellas dos. Es que eso ya estaba alterando a toda la comunidad. Estaba en peligro la unidad de toda la iglesia. Por eso Pablo se ve en la necesidad de enviar la respuesta y ser, hermanos, enfático, firme, determinado, pero al mismo tiempo sensible y amoroso. Porque en lugar de ordenarles que se pongan en paz, ¿qué palabra utiliza Pablo? Vean ahí el capítulo 4, verso 2 de Filipenses. Les ruego. ¿Sí? Pablo tenía, hermanos, toda la autoridad espiritual, toda la autoridad como apóstol de Jesucristo, para haberles ordenado: pídele perdón a tu hermano. Y tú pídele perdón también a tu hermano. Pero Pablo no hace eso. Pablo, hermanos, apela al amor fraternal. Porque en la carta a los Romanos, Pablo dice que el amor sea sin fingimiento.
aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Pero también les dice, porque no matarás, no robarás, no adulterarás, se resume todo en el amor. Y el que ama no le hace mal al prójimo. Y conecten esto con lo que Jesús dijo. Les doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a los otros. Conecten esto con lo que dice Pedro. El amor cubre multitud de pecados. Conecten esto con lo que dice Pablo a los colosenses. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Conecten esto con lo que dice Pablo a los Corintios, primero a los Corintios 13. El amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Qué estaba pasando entonces? Se les estaba olvidando quién las había llamado. Estaban pasando por alto a quién servían, hermanos. Tuvieron un momento en donde permitieron que el orgullo superara a la compasión, al amor. Permitieron, hermanos, que la crítica, que el juicio tuviera más fuerza, fuera más poderoso que la compasión, la misericordia y la empatía. La iglesia comenzó en una reunión de oración de mujeres. Y dicen los historiadores, es muy posible que en esas primeras reuniones estuvieran ahí Evodia y Síntique. No eran entonces unas personas que apenas estaban conociendo a Cristo, que apenas se les estaba compartiendo el evangelio y por eso tenían esos arrebatos de carnalidad. No, hermanos, eran mujeres que habían estado desde el principio. Ahora, ¿cómo las describe el apóstol Pablo? Verso 3. Estas mujeres combatieron juntamente conmigo en el evangelio. ¿Qué le dice eso de Evodia y Síntique? Eran mujeres fieles, ¿verdad? Eran mujeres entregadas. Eran mujeres, hermanos, dice ahí, utiliza una palabra, combatieron. Es decir, que eran soldadas. ¿No? Como le dijo Pablo a Timoteo, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ellas combatieron, lucharon, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad que están en las regiones celestes. Pónganse, vístanse de toda la armadura de Dios. Yo les pregunto, hermanos, ¿acaso Evodia y Síntique no estaban vestidas de toda la armadura de Dios? ¿No tenían conocimiento suficiente del evangelio? ¿No vivían ya de acuerdo a las bondades de Dios y a las normas de Dios? Sí, hermanos. Claro que sí. Sin embargo, esto nos deja a nosotros una lección. Puede surgir problemas aún en personas maduras en Cristo. No es solamente entre los que apenas van empezando. No es solamente entre aquellos que no tienen un liderazgo. No es solamente entre aquellos que tienen, hermanos, o son inconstantes. No, hermanos. Aún en personas que Pablo mismo describe como combatientes del evangelio y dice también cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué palabras de Pablo, hermanos, afirmar que estas dos mujeres ya estaban escritos sus nombres en el libro de la vida. No estamos hablando entonces, hermanos, de algo sin importancia. Pero como les decía yo anteriormente, ninguna de las dos le hacía honor a su nombre. Una era Evodia, que significa viaje próspero o buen camino o una dulce fragancia. Y por otro lado, Síntique significa, hermanos, afortunada, con suerte o que comparte el destino. Pues no le estaban haciendo honor a su nombre. Estaban siendo todo lo opuesto. Pero esta palabra que dice Pablo, que ellas lucharon, es una palabra de la cual viene también otra acepción, que son atletas. ¿Se acuerdan?
Porque el que corre, dice, de todo se abstiene. El atleta de todo se abstiene. Que no saben que están corriendo en el estadio, todos corren ciertamente, pero solo uno se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Bueno, ellas, hermanos, eran atletas. Y un atleta no es una persona que hace ejercicio de vez en cuando, ¿verdad? Un atleta no es una persona que hoy sí, 3-4 no, hoy sí, 3-5 no. No, un atleta es una persona disciplinada, constante, que está ahí, hermanos, día tras día tras día. Y que para eso ha hecho muchos sacrificios. También ellas como cristianas habían hecho muchos sacrificios. También ellas se habían preparado. También ellas estaban constantes. Pero, aun cuando sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, había problemas. Había problemas. Proverbios 17:14, por favor. Diecisiete catorce. Dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Se va a complicar, ¿verdad? Es la idea, hermanos, de tener unas aguas como en una represa, contenidas. Pero el que inicia la contienda es como si quitara los diques, es como si quitara la represa, hermanos, la derribara y entonces todo el agua se viene furiosa en contra de la otra persona. Y dice el escritor, deja pues la contienda antes de que se enrede. Es bien complicado, hermanos. ¿Por qué? Porque un problema menor entre dos cristianos se puede convertir en una avalancha de discordia cuando se descuidan los principios bíblicos de resolución de conflictos, permitiendo así que el orgullo, que la falta de perdón y la murmuración tomen el control. Muy seguramente el pleito, porque no lo sabemos, no nos dan detalles ahí, hermanos, en la carta no se nos dice qué fue lo que causó el problema, pero muy seguramente empezó como algo pequeño, porque así empiezan los problemas, como algo pequeño, pero que alguna de las dos no estuvo dispuesta a pasar por alto. El que pasa por alto la ofensa es sabio, dice la Escritura. Pero alguien no lo dejó pasar por alto. A lo mejor como aquel que viajaba en el metro y le dieron un pisotón y no lo quiso dejar pasar por alto, ¿verdad? Y dijo, y se volvió, hermanos, un problemón, ¿verdad? En esta semana veía yo un video de un hombre que viajaba en bicicleta y ve como un auto invade la línea, el carril para bicis, aquí en la Ciudad de México. Ustedes saben que hay una ciclovía, ¿verdad? En algunas avenidas importantes hay ciclovías y en teoría la ley dice que ese es un carril exclusivo para las bicicletas. Pues esta persona se le hizo fácil para rebasar, invadir, iba a decir interferir, gracias, invadir el espacio para bicicletas y eso le causó malestar a uno que venía en bicicleta atrás. ¿Qué creen que hizo el bicicletero? El ciclista. Lo alcanzó y le reclamó. Y se siguió. ¿Qué cree que hizo el automovilista? Lo alcanzó, lo bajó y le dio una tranquiza. ¿Cómo empezó ese problema? Con una invasión al carril. Ahora, ¿cómo se pudo haber detenido ese problema? Simplemente hubiera dicho, qué barbaridad, no se puede, y sigo, ¿sí o no? Pero no,
no estuvo dispuesto a pasar por alto la agresión o la interferencia o este acto deliberado de este hombre. Y dijo, no, pues no, le voy a reclamar. Y alguien puede decir, sí, manito, estabas en tu derecho. Alguien le puede decir, es que hizo mal. Claro que hizo mal, pero entiende el punto. El punto es que un problema menor que no tenía la importancia se volvió, hermanos, una situación que le perjudicó tremendamente a él. Porque lo golpeó, lo pateó, le pegó y lo hizo como quiso. Y ahí lo dejó. Yo pregunto, ¿será importante que aprendamos, hermanos, a pasar por alto algunas cosas o no? Familias, matrimonios, jóvenes, hijos, padres. Hay que aprender a escoger las batallas, hermanos. De verdad. Problemas pequeños. Que porque no puso la ropa en su lugar. Que porque no dejó los trastes acomodados. Que porque no los lava en el orden que debe lavarlos. Que porque no exprime la pasta dental de abajo hacia arriba, sino por donde le da la gana. Y el pleito y pleito y pleito. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué propósito? Cuando dice el apóstol Pablo, sigan la paz con todos y la mutua edificación. Sigan la paz, sigan lo que contribuye a la paz. Pero viene entonces la molestia. Entonces voy a dejar que haga lo que quiera. Entonces yo voy a terminar de criada, dicen las hermanas. Sí, claro, como aquí tiene a su chacha. Resentimiento, rencor, amargura. Por supuesto que se puede trabajar, se puede hablar. Pero un problema menor, hermanos, se volvió enorme. Por eso dice, suelta la contienda antes de que se enrede el asunto. Se complica, hermanos. ¿Y sabe por qué se complica más? Porque involucramos a otras personas. De repente llegan los hijos. ¿Qué pasó aquí? ¡Tu padre! ¡Tu padre! ¿No? O de repente llega la hija. ¡Tu mamá! Dile algo a tu mamá. Por Dios, ya no la aguanto. ¿Y cómo quedan los otros? ¿Con melón o con sandía? Es que si me voy para acá, se va a enojar acá. Y si me voy para allá, se va a enojar acá. Muchos sabiamente dicen, no, pues no es mi asunto, arréglense ustedes. Porque Proverbios dice, entre meterse en pleito ajeno es como agarrar a un perro de las orejas. Te va a morder. Te va a morder. No vas a salir bien librado. Mejor, ¿sabes qué? Aún el necio es tomado como sabio cuando se calla la boca. Mejor, no sé, no es mi asunto, yo no estaba. Gracias, bye. Es lo mejor. Lo peor es, a ver, ¿qué pasó? ¿Y luego qué? ¿Y quién empezó? ¿Y tú qué le dijiste? ¿Y tú qué hiciste? Lo peor no es eso. Lo peor es que más personas se involucran. Ahora, voy a hacer otra vez este hincapié, porque son las mujeres las que más tienden a hacer eso. Yo no tengo nada en contra de las mujeres, yo solo digo lo que la palabra de Dios dice. ¿Sale? Escúcheme. Escúcheme. Es muy difícil que un hombre que tiene problemas en su matrimonio se lo cuente a otro hombre, a menos que le tenga mucha confianza. Es muy difícil. Pero es muy fácil que una mujer se lo cuente a otra y a otra y a otra y a otra. De repente ahí está la bolita. ¿Qué creen que me pasó ahora con este hombre? Y todas, ¿qué te pasó, manita? ¿Ahora qué hizo ese tal por cual? Hoy, si no sabes las ganas que me da, nomás lo veo entrar y hoy ya. Y sale la otra, y así anda predicando. Descarado. Bien que sabe lo que anda haciendo. ¿Qué pasó? A ver, ¿ahora qué pasó?
Y ahí está la otra, no, pues es que ahora esto y lo otro. Claro, claro, siempre contará la mitad de la historia. Solo lo que a su juicio le hizo el otro descarado, vil, innombrable. Pero usted no va a escuchar que la persona diga, bueno, pero eso sucedió antes de que se enojen, amigas. Eso pasó porque yo hice esto. Eso no lo va a escuchar. Tampoco va a escuchar. Y cuando hizo eso, yo reconocí mi falta y pedí perdón a Dios y le pedí perdón a él. Eso tampoco lo va a escuchar. Por eso es tan grave lo que está pasando en Filipos. Porque la historia de la iglesia nos dice que ya se estaban formando bandos en la iglesia. Y eso es gravísimo, hermanos. Porque atenta en contra de todo lo que es Dios. Y todas las oraciones y todos los mensajes que Él dejó para su iglesia. Que ellos sean uno. Así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. Entonces el pleito que tú, hermana, tuviste con otra hermana de la congregación, ya lo sabe medio mundo. Ya se generaron bandos. Sí o sí. Mucho cuidado con el asunto de lo que compartimos, porque una vez que sale de nuestra boca, ya no hay control sobre la información, hermanos. ¿Sí está claro eso? Una vez que usted dice, y aunque cuando le diga, pero no le vayan a decir a nadie, y las otras, lo prometemos con el corazón, por la garrita y por no sé cuánta cosa, y al rato todo el mundo lo sabe. Y al rato todo el mundo lo sabe. Y algo que empezó pequeño, hermanos, una grieta, una fisura, se vuelve después un cisma, una abertura grande. Ciérrala. Es bien difícil. Es bien difícil. Por eso en Eclesiastés y en Cantares, perdón, se nos dice, casen a las zorras cuando estas son pequeñas. Porque esas pequeñitas son las que causan una de problemas en los sembradíos. Agárrenlas rápido. Cuando son chiquitas, cuando el problema es pequeño. Ahí resuélvanlo. Ahí resuélvanlo. Es más o menos es el concepto que tenía Pablo cuando dice, airaos pero no pequéis, y que el sol no se ponga. Arréglenlo rápido. Arréglenlo rápido. Cuando está todavía caliente el asunto. No en el hervidero, porque ahí sale peor, pero sí caliente el asunto. Finalmente quiero decirles que en un problema siempre hay una responsabilidad compartida. Grave es eso. Tan culpable era Evodia como también culpable era Síntique. ¿Sí? Siempre hay una responsabilidad compartida. Porque hizo o porque no hizo, porque hizo o porque no hizo, siempre hay una responsabilidad compartida. Alguien empezó, pero la otra persona le siguió. ¿Estamos? Pónganse de pie, hermanos. Todos los amargados, resentidos y problemáticos, divisores. Bueno, esto último lo dije después. Primero dije pónganse de pie y luego dije todos los... No se sientan aludidos. No, así lo escuchó usted. No. Yo, ¿cómo? ¿Sí se dan cuenta cómo dije? Pónganse de pie. Hice una pausa y luego dije, todos los amargados, y comencé a señalar, dije, todos esos no entrarán en el reino de los cielos. Pero eso es independiente del pónganse de pie. ¿Vale? Ahora, si usted, como dice mi hermana Blanquita, pues a mí me quedó el saco, póngaselo entonces. Más ahorita que hace frío, póngaselo. Porque es Dios hablándole a usted. Usted sabe cómo está su corazón. Usted sabe cómo están sus vínculos. Bueno, si le quedó a la medida, gracias, Señor. Este era para mí, me luce bien.
Si no fue así, gracias Señor, creo que se le vería mejor a mi hermano de la izquierda. Bueno, también. O a lo mejor ese que usted está pensando que no vino y era para él o ella, también. Sí, como no vino, era para ella. Ay, la sister, nomás no entiende. Era para ese bro, dicen los chavos hoy, ¿no? Era para el bro, todo era para el bro. Era para ti y era para mí. ¿Estamos? Vamos a orar. Le damos gracias a Dios. También era para ti que estás viéndolo.